Bienvenidos a La Ciencia Invertir, un nuevo análisis técnico semanal. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando al canal. Sus me gusta, sus comentarios y obviamente su suscripción ayudan a que el canal desde luego siga creciendo. Si bien no es una recomendación de inversión y nunca lo son, simplemente es educativo el canal, les dejo en pantalla una idea de inversión que les puede llegar a servir y que en todo caso investiguen por ustedes mismos si les sirve o no. Y obviamente como está muy enfocado a todo lo que es sedear el análisis, hay que revisar lo que hace el dólar CCL y mayormente no ha cambiado de lo que dije hace una semana atrás, así que en todo caso váyanse al video de hace una semana y bueno, chequenlo, no ha habido mayores cambios, eso es algo que la mayoría están habituados a seguir, pero bueno, por las dudas. Comencemos viendo el índice del dólar y es fundamental verlo porque nos marca cómo aumenta o disminuye el peso del dólar frente a todas las otras monedas importantes del mundo y mientras sigue en tendencia bajista sin romper esta línea de tendencia violeta de mediano plazo, todos los activos expresados en dólares van a seguir perdiendo fuerza y obviamente eso favorece que las bolsas y los commodities y todo tienda a subir, si bien obviamente hay algunos particulares en que no, pero la tendencia es a seguir subiendo. Como vemos, esta última semana tuvimos un fuerte rebote a la misma línea de tendencia bajista, así que eso también favoreció a que la tendencia de la semana fuera relativamente negativa. Y si bien esta tendencia bajista es marcada, cualquier rebote simplemente de porcentual de 4 o 5% podría marcar una fuerte caída en la mayoría de los índices bursátiles del mundo, así que es algo a monitorear de cerca siempre. Y vamos a ver rápidamente los índices más importantes del mundo en temporalidad semanal. Como vemos, el S&P 500 está configurando una divergencia bajista ya que nos tiró el primer histograma decreciente. Como vemos en el oscilador son máximos decrecientes contra máximos crecientes en los precios. Esto se puede anular desde luego, pero suele tener un efecto en las próximas semanas o meses. La otra cosa es lo que vemos en episodios o máximos anteriores en el oscilador. A veces tira un histograma decreciente y luego tira uno creciente, pero la tendencia es que 2 o 3 semanas después se configura ya una tendencia bajista en el oscilador, así que es algo a monitorear. Las próximas semanas podríamos comenzar alguna corrección en los índices, desde luego no podemos asegurar que la profundidad de la misma. Pero como vemos un objetivo bastante normal en las anteriores tendencias bajistas o correcciones fuertes del mercado, como mínimo tiende a ir a buscar la EMA de 50 que en este momento nos quedó bastante abajo, cerca de los 3.400 puntos para el S&P 500. Obviamente esto proyectado a algunas semanas, quizás no creo que tengamos obviamente una caída de tan corto plazo que nos lleve de 3.700 a 3.400 puntos en 1 o 2 semanas. Obviamente el índice que más le puede afectar es al Nasdaq, desde luego, porque ha sido el que más fuerza vertical o creciente ha tenido. Y como vemos, el ADX también está en valores, obviamente perdiendo fuerza, pero en valores bastante altos, así que si se configurara o confirmara del todo esta divergencia bajista, podría tener bastante más fuerza la corrección que en el S&P 500. Caso contrario al Dow Jones, que obviamente está peleando con una línea de tendencia alcista, no la pudo superar, tuvo un fuerte rechazo, ahora está en la EMA de 10 semanal y la vulneró a la baja, y también está configurando la misma divergencia bajista que vemos en los otros índices, pero con una ADX con bastante menos fuerza. Se condice con el hecho de que el Dow Jones ha tenido un rendimiento mucho más pobre que los otros índices y en todo caso, si empezara a corregir, desde luego tiene mucho menos para caer en principio. Repitiendo un poco mi estrategia para lo que va a ser buena parte del 2021, teniendo algunas inversiones en mineras de oro, está muy vinculado a que el precio del oro, como ser un commodity de reserva, y tenemos una fuerte emisión obviamente de la mayoría de los bancos centrales del mundo, va a haber una tendencia obviamente a una devaluación masiva y eso a los commodities en principio debería afectarlos positivamente. Desde luego no descarto que pueda tener una corrección en el medio, pero en principio yo tengo clara que por mi estrategia no voy a vender. Y vemos esta configuración que siempre es ideal ver en los precios de un suelo redondeado que suele tener una resolución alcista de largo plazo. Obviamente estamos en semanal, esto podría tardar 6 meses, un año, incluso se podría extender un poquito más. Desde luego la minera más importante del mundo de oro obviamente es Barrick Gold y como vemos está configurando una acumulación, una cierta consolidación de precios por arriba de los $22 y pico, debajo de la EMA de 50 y obviamente está empezando a tirar histogramas crecientes con una DX ganando fuerza. Podría indicarnos que las próximas semanas tuviéramos una resolución alcista de Barrick
que la llevará a tener un swing alcista para intentar ir a buscar esos máximos de más o menos 28, entre los 28 y los 30 dólares. Vemos que una anterior vez que configuró un patrón similar en el oscilador IADX y también que se encontraba debajo de la EMA de 50 consolidando, fue allá a finales de 2016 y tuvo por suerte unas semanas después una resolución alcista. Obviamente sería lo ideal que ocurriera de esa manera. Para alguien que quiera hacer algo más de corto plazo en Barrick, le convendría esperar al menos que los precios se posicionen por arriba de la EMA de 50 en temporalidad semanal. Otra minera interesante es Harmony Gold, que está configurando un patrón similar al que vimos en Barrick Gold. De momento está perdiendo la EMA de 50 en temporalidad semanal, pero apenas está peleando con la misma, intentando superarla. Y en la tendencia macro viene de efectuar una corrección por un canal bajista desde más o menos mitad del 2020. Para alguien que quiera hacer algo un poco más de corto plazo en Harmony con cierta confirmación, le convendría esperar a que empiece a operar por arriba de dicho canal bajista, desde luego. Vemos histogramas crecientes y una ADX en valores bastante bajos. Si empezara a ganar un poco de fuerza la ADX y empezara a tener obviamente una pendiente hacia arriba, podría indicarnos que comenzaría a intentar retomar la tendencia alcista previa que venía trayendo Harmony Gold. Desde luego es una minera con bastante volatilidad. En ese sentido, Barrick Gold es mucho más estable. Vamos a una minera de hierro y otros minerales como es Vale en Brasil. Vemos que en temporalidad diaria viene configurando una testeo a la EMA de 50. Tenemos histogramas todavía decrecientes y una ADX que viene perdiendo fuerza, así que próximamente en los próximos días podríamos llegar a tener alguna especie de confirmación de entrada para Vale, si es que respeta dicha línea de tendencia, EMA de 50, que sería obviamente un posible soporte para los precios. Traten de obviamente no anticiparse, pero en principio parece que está por ahora aguantando dichos valores de más o menos 16 dólares aproximadamente. Yendo a una temporalidad menor, en 4 horas vemos que toda esta baja desde los máximos que alcanzó en los 19 dólares ha sido con una disminución de volumen, así que eso es positivo porque nos indicaría que la tendencia potencialmente sería retomada obviamente cuando tengamos un aumento en el volumen con una tendencia alcista. De cortísimo plazo perdió la EMA de 50 en esta temporalidad, pero lo que nos indica es que todavía no está confirmada que vaya a retomar la tendencia alcista y que pueden faltar 2 o 3 días de consolidación para poder retomar la misma. La empresa Boeing viene corrigiendo más o menos desde que hizo el testeo a la mitad del canal alcista de largo plazo, como vemos en punteado azul. En semanal tuvimos el primer histograma decreciente, ha perdido de corto plazo en temporalidad diaria obviamente la EMA de 50, el POC de volumen importante por debajo se encuentra más o menos en la zona de 170 dólares, tenemos también histogramas decrecientes y una ADX que está aumentando, lo cual nos quiere decir que esta tendencia bajista puede estar ganando fuerza, y una zona posible para esperar a Boeing. Para el que no esté comprado sería más o menos esos 170 dólares. Para el que esté comprado, la verdad que, si bien no es una recomendación de inversión, convendría estar ya viendo el papel un poco desde afuera. Para alguien que va de corto plazo, desde luego. Como dije en videos anteriores, Coca-Cola está consolidando sobre el POC de volumen más o menos en los 48 dólares. Tenemos histogramas crecientes, eso es sumamente importante. Una ADX que comienza a perder algo de fuerza, lo cual nos dice que esta tendencia bajista está perdiendo algo de fuerza. Y personalmente, por el análisis y el contexto del papel, creo que puede tener un rebote de 2 o 3 dólares alcista, configurado obviamente previo a la presentación del earnings, que lo presenta más o menos el 10 de febrero. Creo yo que es una oportunidad para alguien que le interese un trade de cierto riesgo, obviamente, pero es una empresa que obviamente está en valores interesantes para el largo plazo, pero considero que puede tener este rebote justamente al alza previo al earnings, y ya si el earnings me parece que lo miraría un poco de afuera porque no le viene siendo tan favorable la presentación de balances últimamente a Coca-Cola. En el caso de MD, como comenté en un video anterior, previo al earnings, venía habiendo bastante venta de manos grandes y se condice con que en este earnings, obviamente no hay una confirmación de que ocurriera necesariamente eso, comenzó obviamente toda una semana bastante negativa en la cual acumula una baja aproximada de un 9%, vemos histogramas decrecientes, perdió la EMA de 50 en temporalidad diaria, perdió un nivel importante que estaba más o menos ahí en los 88 dólares y se está metiendo de vuelta en una consolidación previa que efectuó entre los 85 y 75 dólares. Y obviamente el análisis más completo lo hice hace una semana, no ha cambiado mucho, solamente el hecho de que ya tenemos la seguridad de que empezó a corregir. Personalmente yo esperaría
aguantarla obviamente en las próximas semanas o meses en algún valor quizás más cercano a la EMA de 200 de temporalidad diaria, que coincide más o menos con unos 74, 75 dólares, si es que la respeta. Hay que hacerle un seguimiento para ver qué termina siendo los precios. De cortísimo plazo creo yo que va a seguir corrigiendo. Si bien puede tener algún rebote de 1 o 2 dólares, la tendencia va a ser, me parece, bajista todavía. En el caso de la empresa Visa, vemos que perdió la EMA de 200, tiene histogramas decrecientes, una DX que está aumentando, lo cual nos dice que esta tendencia bajista sigue ganando fuerza, lo cual es peligroso para el papel. El POC de volumen de largo plazo se encuentra más o menos en los 180 dólares aproximadamente. Se activó, como vemos en el oscilador, la divergencia bajista que venía arrastrando, en la cual veíamos máximos decrecientes en el oscilador y máximos crecientes en el precio. Eso no siempre ocurre, pero cuando se activan es peligroso porque bueno, pueden darse lugar correcciones importantes, como vemos en este caso que la trajo a Visa desde 220 dólares hasta los actuales más o menos 193. De cortísimo plazo habría que esperar a ver alguna zona un poco más de consolidación y ver algún histograma creciente con una X perdiendo fuerza para tener alguna confirmación de poder hacer algún trade de corto plazo. También del sector de pagos electrónicos vemos que PayPal viene haciendo un retroceso a la EMA de 50 estos últimos días. Venía con una linda tendencia alcista, pero que se vio interrumpida, también probablemente influenciada por toda la volatilidad que estuvimos viendo en el mercado esta semana. Está peleando con el POC de volumen importante, más o menos en los 235, 230 dólares aproximadamente. Vemos que interrumpió la configuración de histogramas crecientes y está teniendo histogramas decrecientes y está perdiendo fuerza la DX. De cortísimo plazo tenemos al earnings muy cerca, así que eso es un fenómeno binario a monitorear. En la mayoría de los anteriores le ha ido bien y ha tenido resoluciones alcistas, pero desde luego siempre es un riesgo ir comprado al earnings. Cada uno debe analizar si le conviene o no estar comprado. Lo que sí hay que remarcar es que muchos de los earnings de la mayoría de las empresas que estuvimos viendo estos últimos días le han aumentado la volatilidad a la mayoría de los papeles. Y hubo una cierta tendencia a que varios corrigieran. De cortísimo plazo, si no pierde la EMA de 50, se puede estar comprado en el papel. Desde mi análisis, obviamente no es una recomendación de inversión. Interesante sería que llegue al earnings con una DX con menos fuerza aún, si es que sigue obviamente configurando histogramas decrecientes. Hay que monitorear muy de cerca qué es lo que hace ahora lunes y martes principalmente. Siguiendo con la empresa Snapchat, lo que vemos es que tiene una DX bastante bajo, o sea, una tendencia con relativamente poca fuerza. Tenemos histogramas decrecientes y un POC de volumen de mediano plazo por debajo. Eso es siempre positivo porque les puede actuar como soporte a los precios. De momento está efectuando una corrección a la EMA de 50, está bastante haciendo una consolidación entre 55, 56 dólares y unos 48 aproximadamente. Lo que vemos es que en earnings anteriores tuvo un gap bajista en determinado earnings y al siguiente efectuó una consolidación y un retroceso hasta la EMA de 50 varios días, y cuando se encontró con el piso del canal empezó de a poquito a montarse por la EMA de 10 en temporalidad diaria y terminó con una resolución alcista. En este caso, si ocurriera algo similar, podría ser una oportunidad interesante si es que tras el earnings no pierde la EMA de 50 ni el canal alcista. Desde luego, esto no es una recomendación de inversión, pero es algo a monitorear los próximos días. Presenta earnings el 4 de febrero Snapchat. La gigante del e-commerce chino Alibaba está también por presentar earnings el 2 de febrero. Está configurando histogramas, el primer histograma decreciente. Tiene la zona de los 260 dólares, que es importante por volumen vertical, que para tener una nueva tendencia alcista con confirmación deberíamos montarnos por arriba, que de momento no está ocurriendo. Estamos en 253 dólares, no pudo mantenerse por arriba de la misma. La EMA de 10 está intentando cortar al alza la de 50, lo cual si se confirma podría ser ya un indicativo de que continuaremos con la tendencia alcista. Todavía no hay confirmación de ello. En semanal aún hay histogramas decrecientes, o sea que en temporalidades altas aún no hay confirmación de que estamos retomando la tendencia alcista. Lo que sí vigilaría es que en el earnings no pierda la EMA de 200, porque sería clave para seguir manteniendo una pequeña consolidación en esta zona para así poder seguir subiendo. La cadena minorista de supermercados Target de Estados Unidos, vemos que está de larguísimo plazo, configura un canal alcista sumamente interesante. Nos encontramos casi en el techo del mismo y la mitad de este canal ha servido varias veces como soporte y resistencia, así que es un nivel interesante a vigilar en el futuro. El ADX viene perdiendo algo de fuerza y tenemos algunos histogramas decrecientes medio oscilando, así que de largo plazo la tendencia sería que en las próximas semanas o meses Target pudiera realizar alguna corrección, si es que obviamente no logra romper este canal alcista de largo plazo.
Y bajando una temporalidad menor en diario, lo que vemos es que la próxima semana podría haber alguna entrada si es que aguanta esta más o menos la EMA de 50. Es una empresa que gana plata, los earnings suelen venirle favorables. Está configurando histogramas decrecientes aún, con una ADX perdiendo fuerza, y la EMA de 50 todavía está aguantando los precios. Obviamente, como aspecto negativo, no tiene zonas importantes por volumen. Por debajo están bastante alejadas, debido a que toda esta suba la hizo con bastante verticalidad, desde luego, como vemos. Y mientras se mantenga obviamente por arriba de estos 180, 175 dólares, podría dar una entrada si es que aguanta. Todavía no tenemos histogramas crecientes que nos confirmen retomar la tendencia alcista. Desde luego, si diera entrada, que lo estaré avisando seguramente por Instagram probablemente, tendríamos una potencialidad o potencial suba hasta el techo del canal máximo aproximadamente de un 15 o 16%, depende de dónde cada uno agarre obviamente el precio de la misma. Y el earnings lo presenta en marzo, todavía falta. Panorama totalmente distinto tiene Walmart en cuanto a precios, obviamente. Lo que vemos es que tuvo una vela semanal bastante fea, viene de no poder romper el techo del canal alcista de largo plazo. La zona por volumen importante que se encuentra por debajo está cerca de los 125 dólares, así que convendría, me parece a mí, verla un poco de afuera y esperar a ver si la EMA de 50 en temporalidad semanal o la base del canal terminan aguantando obviamente los precios. El ADX viene perdiendo fuerza, pero en valores muy altos, con histogramas decrecientes, lo cual nos está diciendo que esta tendencia bajista todavía puede continuar y sería peligroso entrarle obviamente a estos precios. La baja en principio de corto plazo todavía puede extenderse por algunas semanas, desde luego puede tener algún rebote alcista que alguno de muy corto plazo, de intradía o algo por el estilo, pueda aprovechar, pero la verdad que la tendencia macro es a seguir la baja. Una empresa interesante es Oracle, que está aguantando una zona importante por volumen vertical entre los 59 y 60 dólares aproximadamente, más allá de que está peleando con la M50, no pudiendo ponerse por arriba de la misma. El ADX está bastante planchado en un valor bajo, pero con histogramas crecientes, así que si le llegara a entrar un poco de volumen a esta acción, no sería descabellado tener una suba al menos hasta el techo del canal, aproximadamente un 7, un 8%, 9 tal vez, depende obviamente de cuánto tarde obviamente llegar al techo del mismo. Pero la verdad que es una empresa que de corto plazo se le podría hacer alguna especie de operación. Y obviamente el earnings lo tiene bastante lejos, así que no sería un efecto que de momento le afecte desde mi análisis a los precios. Obviamente en el earnings yo ya me parece que convendría mirarlo de afuera. Y ahora vamos a hacer una rápida actualización de algunas de las FANGs, de cómo vienen y cómo las viene afectando obviamente su presentación de balances. Comenzaremos con Facebook y lo que vemos es que presentó balance ahora el 27 de enero y como relevante perdió la EMA de 50, perdió la zona del POC de volumen, lo cual eso es muy negativo para el largo plazo. La EMA de 200 por ahora aguantó los precios, pero tenemos algunos histogramas decrecientes con una DX bajo todavía, así que en ese sentido no hay confirmación de que Facebook pueda retomar la tendencia alcista. Perdió una zona importante por volumen y como vemos hizo una especie de testeo a una línea de tendencia vieja que tenía marcada celeste, que la verdad no lo tenía planteado como algo posible de corto plazo. Así que en ese sentido Facebook está un poco fea. Si aguanta unos próximos días ahora en la EMA de 200 podría ser un nivel interesante como para especular con una suba de no muy pronunciada hasta el POC de volumen. La verdad que para alguien de largo plazo yo ya creo que al perder el POC de volumen la miraría de afuera Facebook, la verdad. Distinto es el caso de Google, que si bien de corto plazo tuvo un rechazo al techo del canal alcista de largo plazo que no pudo superar, vemos un primer histograma decreciente y una zona importante por volumen en más o menos en los 1.750 dólares, que sería interesante que respete. Que se encuentra obviamente por debajo, coincide más o menos con la EMA de 50 en temporalidad diaria, así que de cortísimo plazo esa podría ser una zona ideal o buena de compra para Google, y todavía en semanal aún tiene solidez. Vemos, si uno lo grafica, tenemos histogramas crecientes con una DX con bastante fuerza, así que todavía no hay indicios de que haya un cambio de tendencia de largo plazo en Google. Pero a monitorear qué es lo que haga el próximo 2 de febrero con su presentación de earnings, que podría obviamente es un efecto obviamente binario, que lo interesante sería que respete más o menos esos 1.750 dólares. Si rompe la EMA de 50, hay que prender todas las luces de alerta y ver
hasta qué niveles podría llegar a caer Google, porque bueno, zonas importantes por volúmenes recién empieza a tener a partir más o menos de 1.650, 1.600 dólares, así que convendría no adelantarse para el que esté afuera de Google y esperar a ver qué es lo que ocurre con el earnings. Si siguen habiendo obviamente histogramas decrecientes, es muy probable que tengamos una corrección y bueno, haya que esperar tal vez unos días a ver a que nos dé un punto de entrada más o menos razonable. En el caso de Apple vemos que hizo una corrección importante desde esos máximos que había configurado allá por más o menos 143, 145 dólares. Estamos ahora en unos 131 dólares. Hizo un testeo a la EMA de 50 y a un POC de volumen de mediano plazo, corto plazo. Yo venía comprado en Apple y por estrategia, como ya me dio histograma decreciente, creo que vendí el jueves, si no me equivoco, venía con una ganancia más o menos aproximada de un 25% en pesos y bueno, terminé cerrando en 20 o 19 aproximadamente. Obviamente es un riesgo que decidí asumir porque bueno, había entrado bastante antes en Apple. Creo todavía que tenemos posibilidades alcistas de largo plazo porque las zonas importantes por volumen se encuentran por debajo en Apple, pero con toda la volatilidad actual y que ya empezamos a tener histogramas decrecientes, la entrada en Apple podría estar en los próximos días recién, una nueva entrada obviamente para ir a buscar algún nuevo swing alcista que nos lleve en Apple a valores de, en primera instancia, ir a buscar el máximo en torno a los 145 dólares, que todavía obviamente recién estamos configurando esta tendencia bajista de cortísimo plazo. Así que no hay confirmaciones de entrada y para el que no esté en Apple convendría esperarla, me parece un poco de afuera, pero más o menos en la EMA de 50 podría ser una zona interesante como para entrarle con un stop loss relativamente corto. Y en el caso de Amazon, por ejemplo, faltan unos días todavía para el earnings, pero la verdad que viendo que no había podido con la zona de más o menos los 3.300 dólares y estaba efectuando una corrección, decidí vender. Si bien todavía no tenía histogramas decrecientes, tenemos una DX tan planchado que la verdad no me gustaba irme comprado, más que nada ya viendo lo que me había pasado con Apple, al earnings, así que prefería en el caso de Amazon ya esperarlo de afuera. En todo caso, si el earnings da bien y bueno, y tengo que pagar un poco más caro el peaje, como quien dice, prefiero hacerlo y no irme con la posición comprada porque tenía menos margen de ganancia en Amazon, así que prefería asegurar un poco antes que quizás irme en negativo. La zona importante por volumen, como vemos, está más o menos entre los 3.200 y los 3.150 dólares aproximadamente. Por ahora la viene respetando la EMA de 50, pero bueno, hay que ver cómo le termina dando el earnings. Importante monitorear que no pierda las zonas importantes por volumen porque ya ahí se podría empezar a poner bajista de mediano plazo Amazon y convendría empezar allá a verla de afuera. Así que en ese sentido, si bien no es una recomendación de inversión, tengan en cuenta obviamente dónde cada uno pone su stop loss. Y para alguien que esté desde afuera en Amazon me parece que convendría esperar a que presente el earnings y ver cómo le da y qué patrón obviamente configuran los precios para saber si entrar o no. Así que sin más, espero que les haya servido el análisis. Muchísimas gracias por seguir al canal y obviamente ver todo el video. Saludos a todos.